A veces, el peor día de tu vida se disfraza como el más afortunado. Red Mallister aprendió esta verdad por las malas cuando perdió a su esposa y a su nieto en un incendio forestal, y luego descubrió que valía $100 millones solo 3 días después. El viejo montañés había estado vagando por las carreteras secundarias de Montana con nada más que su perro pastor y un corazón roto. La gente pensaba que el dolor había acabado por volverse loco cuando lo veían hablando solo y durmiendo bajo los postes de las vallas. Entonces, un elegante abogado en un carruaje negro lo encontró caminando entre el polvo. El hombre le trajo noticias sobre una vieja mina que, según Red, había vendido por 4 duros hacía décadas. Ese agujero sin valor en el suelo se había convertido en el yacimiento más rico de la historia de Montana. Ahora Red se enfrentaba a una pregunta imposible. Cuando has perdido todo lo que le daba sentido a tu vida, ¿qué haces con el dinero suficiente para volver a comprar el mundo entero? Esta es la historia de cómo un hombre destrozado descubrió que, a veces, la mayor fortuna llega cuando crees que no te queda nada que perder. Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana en que Sarah murió, le había preparado a Red su desayuno favorito: tortitas de trigo sarraceno con auténtico sirope de arce, de esos que cuestan demasiado pero saben a recuerdos de infancia. Le había besado la mejilla curtida y le había dicho que tuviera cuidado al revisar la valla de Eagle Ridge. Tommy vendrá la semana que viene, le había recordado, con los ojos brillantes por la ilusión que siempre precedía a las visitas de verano de su nieto. No se atreva a matarse a trabajar antes de eso. Red se había reído, y el sonido había resonado en las paredes de madera de su cabaña. A sus 68 años, se movía más lento que antes, y su rodilla izquierda le dolía cada mañana como un viejo amigo con demasiadas quejas. Pero las altas montañas de Montana habían sido su hogar durante 43 años, y conocía cada sendero, cada arroyo, cada bosque, como otros conocían las habitaciones de sus casas. Había construido su vida aquí con sus propias manos. Primero la cabaña, luego el pequeño granero, el gallinero, el huerto que Sarah cuidaba con la misma paciencia con la que había enseñado a alumnos de segundo grado durante 30 años. «Te preocupas demasiado, mujer», le había dicho él, calzándose sus gastadas botas de trabajo. Blue, su perro pastor, ya se había colocado junto a la puerta, moviendo la cola con la ansiosa expectación de un día de trabajo. El perro tenía el hocico grisáceo, pero seguía teniendo el corazón de un cachorro cuando se trataba de pastorear y pasear. Sarah le había entregado su fiambrera, preparada con el mismo cuidado que había mostrado durante décadas. Dentro había 2 sándwiches de roast beef en pan casero, una manzana de su propio árbol y galletas de avena que podrían hacer llorar a un hombre adulto. «No me preocupo», le había dicho ella, enderezándole el collar con el toque suave de una mujer que había amado al mismo hombre durante 45 años. «Es solo que te conozco. Te pierdes en tus pensamientos cuando estás allí arriba. Te olvidas de comer, te olvidas de beber agua, te olvidas de que ya no tienes 30 años». La verdad era que Red había estado pensando mucho últimamente en el tiempo y la memoria. Quizás era por la próxima visita de Tommy, o tal vez era la forma en que Sarah había empezado a hablar de la jubilación, de lo que harían cuando Red colgara finalmente sus herramientas. Ella quería viajar, volver a ver el océano, visitar a su hermana en Oregón, tal vez llevar a Tommy a Yellowstone para unas vacaciones de verdad en lugar de solo excursiones de un día. Red había asintido y estado de acuerdo, pero una parte de él no podía imaginar dejar este lugar. Cada tabla de su cabaña guardaba un recuerdo. Cada sendero que había recorrido 1000 veces le parecía una vieja conversación con la propia tierra. Tommy tenía ahora 8 años, la edad suficiente para apreciar realmente las montañas. El verano pasado, Red le había tallado un caballo de madera a partir de un trozo de pino, con una melena ondulada y unas patas muy detalladas. El niño lo había agarrado como si fuera un tesoro, galopando con él por los suelos de madera de la cabaña mientras hacía elaborados efectos de sonido. «Cuando sea mayor, abuelo, yo también quiero vivir aquí», había anunciado Tommy. «Podemos construir otra cabaña justo al lado de la tuya y yo puedo cuidar de los animales cuando seas demasiado viejo». «¿Demasiado viejo?». Red había fingido una valla. «Chico, yo seguiré trabajando en estas montañas cuando tú tengas las barbas grises,
Pero incluso mientras lo decía, Red había sentido el peso de los años en sus huesos. El trabajo de leñador que les había sustentado durante décadas ya había quedado atrás. Los contratos con el servicio forestal se habían agotado y los jóvenes, con su equipo mecanizado, podían talar más madera en un día que Red en una semana. Se había adaptado, aceptando trabajos más pequeños, como reparar vallas en los ranchos vecinos, cortar leña para el pueblo de abajo y algún que otro proyecto de carpintería. La pensión de maestra de Sarah ayudaba, pero no se estaban haciendo ricos. Se las arreglaban, lo que siempre había sido suficiente. Esa mañana Red había pasado 6 horas reparando la cerca, reemplazando postes podridos y tensando el alambre que se había aflojado durante el invierno. Blue había trabajado a su lado, atento a los ciervos y alces que a veces se acercaban demasiado a los límites de su propiedad. El perro tenía un trato amable con la fauna silvestre, lo suficientemente firme como para ahuyentarlos, pero nunca agresivo. Red apreciaba que hubiera espacio para todo en esas montañas, si se aprendía a compartir el espacio con respeto. Cuando Red finalmente se dirigió a casa, el sol ya se estaba poniendo hacia los picos occidentales. Había llegado más tarde de lo habitual, distraído por una sección de la cerca que había necesitado más trabajo del esperado. Lo primero que percibió fue el olor, no el aroma familiar de la cena que preparaba Sarah, sino algo más fuerte, más acre, humo, pero no el agradable humo de leña de su chimenea. Cuando coronó la última colina antes de llegar a casa, todo el horizonte sur brillaba con un color naranja. El viento se había intensificado, llevando consigo cenizas y el aterrador rugido de un incendio forestal que se propagaba rápidamente por la madera seca. El corazón de Red latía con fuerza contra sus costillas mientras conducía su vieja camioneta más rápido de lo que debería, corriendo por el familiar camino de tierra que lo llevaba a casa. Pero ya era demasiado tarde. El fuego se había movido con la velocidad de un ser vivo, hambriento e indiscriminado. Su cabaña, su granero, todo lo que habían construido juntos había desaparecido. En su lugar había un paisaje infernal de brasas incandescentes y metal retorcido. Los bomberos voluntarios ya estaban allí, pero luchaban por contener el incendio, no por salvar lo que ya se había perdido. Tommy había llegado temprano, le contó Sarah a los vecinos más tarde. Una visita sorpresa mientras sus padres se enfrentaban a una crisis en Denver. Ella lo había recogido en la estación de autobuses esa tarde, encantada de tener un día más con su nieto. Estaban haciendo galletas en la cocina cuando el fuego saltó el arroyo y corrió por el valle como un demonio liberado del infierno. El jefe de bomberos, un hombre que Red conocía desde hacía 20 años, lo encontró de pie entre las ruinas 3 horas más tarde, todavía llamando sus nombres. Red, le dijo, con la voz cargada del peso de las malas noticias. Los encontramos en la cocina. Parece que intentaron salir por la puerta trasera, pero el humo se habría extendido rápidamente. Red, no habrían sufrido. Esas palabras rompieron algo fundamental dentro de Red Mallister. Sarah y Tommy, las dos personas que habían dado sentido y propósito a su vida, se habían ido. No solo se habían ido, sino que se las había llevado un incendio que se había iniciado a causa de una línea eléctrica caída a 30 millas de distancia, un acto fortuito de la naturaleza y la imprudencia humana que había consumido todo lo que amaba. Los 3 días siguientes transcurrieron en una neblina de dolor y conmoción. Los preparativos del funeral, las llamadas a la aseguradora, los vecinos bien intencionados que traían guisos y hablaban en voz baja sobre el plan de Dios. Todo parecía como si estuviera viendo la vida de otra persona a través de un grueso cristal. Red había pasado por todo eso, con Blue a su lado, sintiéndose como un fantasma en su propia historia. Las primeras noches se había quedado con Martha Henderson, la mejor amiga de Sarah y compañera de trabajo. Martha había insistido, negándose a dejarlo dormir en su camioneta o vagar por el desierto como un animal herido. Pero Red no podía soportar la compasión en sus ojos, no podía soportar la forma en que lo miraba, como si fuera a romperse en cualquier momento. Así que, a la tercera mañana, reunió lo poco que le quedaba, algo de ropa donada por los vecinos, algunos objetos personales que habían sobrevivido en el cobertizo y a Blue, y se puso en marcha. No tenía ningún destino en mente. Las tierras altas que una vez habían sido su refugio, ahora le parecían embrujadas por los recuerdos. Cada sendero le recordaba los paseos con Sarah.
Cada claro le traía a la memoria la risa de Tommy. Así que Red había bajado de la montaña, siguiendo caminos secundarios por los que rara vez había transitado, atravesando los valles más bajos como un hombre en busca de algo que no podía nombrar. Blue se había mantenido cerca, sintiendo el dolor de su amo con la sabiduría intuitiva que poseen los perros. El viejo perro pastor también había perdido su hogar, pero su Blue se detenía. Cuando Red hablaba al cielo vacío, manteniendo conversaciones con Sarah y Tommy, que los vecinos encontraban inquietantes, Blue escuchaba sin juzgar. Así fue como el abogado los encontró aquella tercera noche. Un anciano destrozado y su fiel perro caminando por una polvorienta carretera comarcal con todas sus pertenencias en una bolsa de lona. Red había vuelto a hablar con Sarah, contándole sobre la puesta de sol, cuando el carruaje negro se detuvo a su lado como si fuera algo de otro siglo. El abogado era un hombre delgado con un traje caro, manos suaves y modales urbanos que parecían absurdamente fuera de lugar en esa carretera rural de Montana. Se presentó como Harold Whitman, del bufete de abogados Whitman, Pierce and Associates, en Billings. Llevaba 2 días buscando a Red, siguiendo las pistas del departamento de bomberos y las autoridades locales. Sir Mallister dijo con voz cautelosa y profesional: «Tengo noticias que quizá le sorprendan. Se refieren a una concesión minera que vendió en 1972. Red miró fijamente al hombre delgado con el traje caro, tratando de dar sentido a unas palabras que parecían provenir de otro mundo. Una concesión minera de 1972. Había vendido ese pedazo de roca sin valor por apenas lo suficiente para mantenerse a base de whisky durante un mes. Eso fue cuando Sarah amenazó con dejarlo si no controlaba su adicción a la bebida. Cuando era joven y estúpido y pensaba que las montañas le debían algo más de lo que estaban dispuestas a darle. «No lo entiendo», dijo Red, con la voz ronca por 3 días de dolor y polvo. Blue se apretó contra su pierna, sintiendo la tensión en el aire. Esa concesión no era más que un agujero en el suelo. La vendía a una empresa minera por $200. Harold Whitman metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de manila llena de documentos. La escritura original de la mina estaba encima, en un papel tan viejo y amarillento que Red apenas reconoció su propia firma en la parte inferior. Su yo más joven la había firmado con el aire confiado de un hombre que pensaba que se estaba saliendo con la suya, vendiendo rocas y tierra a gente de la ciudad que no sabía nada. La Consolidated Mining Company quebró en 1974, explicó Whitman ajustándose las gafas. Cuando liquidaron sus activos, esta concesión en particular volvió a ser suya, según los términos del contrato de venta original. Probablemente nunca recibió la notificación porque se había mudado y, francamente, la concesión parecía no tener ningún valor en ese momento. Red tomó la escritura con dedos temblorosos y estudió el lenguaje jurídico que bien podría haber estado escrito en un idioma extranjero. Sarah siempre se había encargado del papeleo en su matrimonio, los impuestos, los seguros, cualquier cosa que requiriera más que una educación básica. Al mirar el documento ahora, Red sintió todo el peso de sus limitaciones presionándolo como si fuera algo físico. Hace 3 semanas, Whitman continuó. Un equipo de prospección geológica que trabaja para Apex Resource Development descubrió lo que parece ser uno de los yacimientos de plata y minerales raros más ricos jamás encontrados en esta región. Las estimaciones iniciales sugieren que la concesión podría tener un valor aproximado de $100 millones. Las palabras golpearon a Red como golpes físicos. $100 millones. Había oído esas cifras en la televisión y las había leído en los periódicos cuando hablaban de ganadores de la lotería o estrellas de cine. Eran cifras que pertenecían a otras personas en otros mundos, no a un hombre de montaña arruinado que se encontraba en una carretera secundaria con nada más que un perro y una bolsa de lona. «Eso no puede ser cierto», dijo Red, sacudiendo la cabeza. «Vendí esa concesión de forma limpia, justa y honrada. La vendiste con una cláusula de reversión», explicó Whitman con paciencia. «Si la empresa compradora no mantenía operaciones mineras activas durante más de 5 años consecutivos, la propiedad revertiría al reclamante original, consolidada, sin importar el emplazamiento. Estaban interesados principalmente en los derechos de tala de las propiedades adyacentes. Cuando quebraron, tu concesión volvió a estar activa». Red se sintió mareado.
El dolor y la conmoción de los últimos 3 días, combinados con esta noticia imposible, crearon una niebla en su mente que le impedía pensar con claridad. Sarah habría sabido qué hacer. Sarah habría hecho las preguntas adecuadas, habría leído la letra pequeña y les habría protegido de cualquier trampa que sin duda había. Pero Sarah ya no estaba, y Red se encontraba solo en un camino polvoriento, tratando de comprender cómo su vida había pasado de la devastación total a una riqueza inimaginable en el espacio de una sola conversación. Hay algunas complicaciones, por supuesto, continuó Whitman, con un tono más serio. Varias otras partes han presentado reclamaciones contra la propiedad. Algunos parientes lejanos suyos se han presentado, argumentando que deberían compartir la herencia. También está la cuestión de los estudios de impacto ambiental, los derechos mineros frente a las preocupaciones medioambientales y el clima político actual en relación con la extracción de recursos en antiguas tierras federales. La mención de los parientes le revolvió el estómago a Red. No había hablado con la mayor parte de su familia en décadas, primos y primos segundos dispersos por 3 estados, gente que nunca lo había visitado, nunca lo había llamado, nunca se había preocupado por si vivía o moría. Ahora, de repente, se interesaban por sus asuntos. ¿Qué tipo de parientes?, preguntó Red. Whitman consultó sus notas. Los hijos de su difunto hermano de California, la familia de su hermana de Oregón, algunos otros que afirman tener alguna conexión con la herencia de su padre. Han contratado a su propio representante legal y argumentan que una herencia tan grande debería repartirse entre todos los miembros supervivientes de la familia. Red pensó en su hermano Dale, que había fallecido 5 años antes de cáncer de pulmón. Dale había sido un exitoso vendedor de coches en Los Ángeles, el tipo de hombre que llevaba cadenas de oro y hablaba demasiado alto, y que siempre había hecho sentir a Red como un paleto. Los hijos de Dale, Red, apenas recordaba sus nombres, habían crecido con todas las ventajas, habían ido a colegios caros y habían tenido oportunidades con las que Red nunca había soñado. La idea de que ahora quisieran una parte de algo que le pertenecía le hizo sentir ira entre su dolor. No querían saber nada de mí cuando era pobre, dijo Red en voz baja. Sarah y yo los invitamos a nuestra fiesta de aniversario hace 10 años. Ninguno de ellos vino. Entiendo su frustración, dijo Whitman, pero legalmente tienen derecho a impugnar la herencia, sobre todo teniendo en cuenta su cuantía. Sin embargo, creo que su reclamación es sólida. La escritura original es clara y la cláusula de reversión es irrefutable. Con la representación legal adecuada, estoy seguro de que podemos proteger sus intereses. El abogado sacó más documentos, papeles que necesitaban firmas, formularios que requerían información personal, contratos de representación legal que Red no podía ni empezar a entender. El mero volumen de papeleo era abrumador. Cada página representaba decisiones que podrían afectar al resto de su vida. Necesito tiempo para pensar, dijo Red, retrocediendo como si los documentos pudieran morderlo. Esto es demasiado. Hace 3 días perdí todo lo que me importaba. Ahora me dices que soy rico. No tiene sentido. Entiendo que esto sea abrumador, dijo Whitman, ahora con voz más suave, pero el tiempo es un factor importante. Los demás demandantes ya están emprendiendo acciones legales. Apex Resource Development está ansiosa por comenzar las negociaciones sobre los derechos mineros. Cada día que nos retrasamos les da más oportunidades de complicar las cosas. Red miró a Blue, que observaba la conversación con la paciente atención de un perro que había aprendido que las conversaciones humanas a menudo duraban más de lo que debían. El viejo perro pastor había sido su único compañero constante durante los peores días de su vida. A diferencia de los abogados, los familiares y las empresas mineras, la lealtad de Blue no dependía del saldo de una cuenta bancaria. ¿Dónde se supone que voy a vivir mientras se resuelve todo esto?, preguntó Red. Ya no tengo casa. No tengo nada, excepto lo que hay en esta bolsa. Eso es otro asunto que debemos discutir, dijo Whitman. Su nueva riqueza significa que tendrá acceso a recursos que nunca antes había tenido. Podría comprar una casa, alquilar un lugar en la ciudad, alojarse en el mejor hotel de Billings mientras resolvemos los asuntos legales. El dinero ya no es una limitación para usted, señor Mallister. Lo absurdo de esa afirmación golpeó a Red como un golpe físico. El dinero ya no era una limitación,
El dinero había sido la menor de sus limitaciones durante 43 años. Lo que le limitaba era haber perdido a las dos únicas personas que habían hecho que su vida valiera la pena. Lo que le limitaba era el hecho de que todo el dinero del mundo no podía devolverle la risa de Sarah ni las preguntas entusiastas de Tommy sobre las montañas. Lo que le limitaba era un dolor tan profundo que le hacía sentir como si se ahogara. Necesito pensar, Reed, agarrándose al documento original como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Necesito volver al lugar donde estaba mi casa. Necesito ver lo que queda. Whitman asintió a regañadientes. Puedo llevarte allí si quieres. Tenemos que estar en contacto durante este proceso. Hay decisiones que no pueden esperar indefinidamente. Red miró el carruaje negro. En realidad era un sedán de lujo que, en su estado mental nublado por el dolor, le parecía tan caro, le parecía incorrecta de alguna manera, como ponerse ropa que pertenece a otra persona. Pero le dolían los pies tras 3 días caminando, y Blue se estaba haciendo viejo para viajes tan largos. De acuerdo, dijo Red finalmente. Pero después necesitaré estar solo un tiempo. Solo Blue y yo. Necesito averiguar qué significa todo esto. Mientras se dirigían hacia las ruinas de su antigua vida, Red apretó con fuerza la escritura de la mina e intentó comprender cómo el destino podía ser tan cruel y tan generoso al mismo tiempo. En su bolsillo llevaba el anillo de boda de Sarah, encontrado entre las cenizas de su dormitorio, la única pieza de su antigua vida que había conseguido salvar. Ahora, aparentemente, tenía suficiente dinero para comprar 1000 anillos de boda, pero solo una mujer había merecido llevar el suyo. Las ruinas de la cabaña de Red parecían diferentes a la luz del atardecer, menos como el fin del mundo, y más como un rompecabezas a la espera de ser resuelto. Se quedó de pie al borde de lo que había sido su jardín delantero, con Blue sentado en silencio a su lado, y trató de conciliar ese esqueleto ennegrecido de metal retorcido y madera carbonizada con el hogar en el que había vivido durante 43 años. Whitman lo había dejado allí con la promesa de llamar al día siguiente, dejando atrás tarjetas de visita y documentos que Red había metido en su bolsa de lona sin mirarlos realmente. El silencio que siguió a la desaparición del caro coche del abogado por la carretera de montaña le pareció una bendición. Por primera vez en 3 días, Red podía pensar sin la voz de otra persona en su cabeza, diciéndole lo que tenía que hacer, lo que tenía que firmar, lo que tenía que entender sobre su repentino cambio de fortuna. Avanzó con cuidado entre los escombros. Blue le seguía con los pasos cautelosos de un animal que entendía que aquel lugar estaba impregnado de tristeza. Los cimientos de hormigón estaban intactos, marcando el contorno de las habitaciones que una vez habían albergado toda su vida juntos. Aquí estaba donde había estado la cocina, donde Sarah había preparado el desayuno aquella última mañana. Allí estaba el lugar donde había estado su dormitorio, donde habían compartido 45 años de conversaciones susurradas y cómodos silencios. Fue entre las ruinas del dormitorio donde Red encontró la caja de recetas de Sarah, protegida de alguna manera de lo peor del incendio por los escombros que habían caído. La caja metálica estaba abollada y ennegrecida, pero cuando la abrió con su navaja, las fichas que había dentro eran en su mayoría legibles. La cuidadosa letra de Sarah llenaba cada ficha con medidas en su pulcra caligrafía, notas sobre las recetas que más le gustaban a Tommy, modificaciones que había hecho a lo largo de los años para adaptarse a las preferencias de Red. Red sacó una ficha al azar. Galletas de avena, las favoritas de Tommy. Debajo de los ingredientes, Sarah había escrito algunas notas. Canela extra, dice Red, le recuerda a su madre. Hacerlas más pequeñas de lo habitual, más fáciles para las manos de Tommy. Dejarle siempre ayudar a medir. Esas sencillas palabras impactaron a Red más que todas las conversaciones de los abogados sobre millones de dólares. Eso era riqueza. Comprendió la sabiduría acumulada de una mujer que había convertido su casa en un hogar a través de miles de pequeños actos de amor. Pasó una hora revisando la caja de recetas, leyendo las notas de Sarah y recordando las comidas que habían marcado el paso de sus años juntos. Pasteles de cumpleaños y cenas navideñas, la sopa especial que ella preparaba cuando Red estaba enfermo, los elaborados almuerzos de picnic que ella preparaba para sus caminatas de verano. Cada receta era una historia, un momento de su historia compartida que el fuego no podía tocar. Cuando terminó, la oscuridad se había apoderado del valle. Red montó un sencillo campamento en lo que había sido su huerto,
utilizando las habilidades aprendidas durante décadas de vida en la montaña. Blue se acurrucó cerca del pequeño fuego y Red se acomodó contra su bolsa de lona con la caja de recetas de Sarah en el regazo. Fue entonces cuando Martha Henderson lo encontró. Red Mallister, ¿qué demonios estás haciendo aquí fuera? La voz de Martha atravesó la oscuridad cuando el haz de luz de su linterna iluminó su rostro. Salió de entre los árboles como un espíritu decidido, llevando lo que parecía un paquete de ayuda y con una expresión que mezclaba preocupación y exasperación. Martha Red se puso en pie con dificultad, consciente de repente de cómo debía de estar, sin afeitar, sin lavar, sentado en las ruinas de su vida como una especie de ermitaño. No te esperaba. Por supuesto que no me esperabas, dijo Martha con brusquedad. Te escapaste de la ciudad como un oso herido y todos estaban muy preocupados. ¿Tienes idea de cuánta gente te ha estado buscando? Martha Henderson era 3 años más joven que Sarah, pero parecía mayor, con su cabello gris siempre perfectamente peinado y su ropa práctica pero elegante. Había sido compañera de Sarah en la enseñanza durante 15 años y amiga renuente de Red durante casi el mismo tiempo. Mientras que Sarah era amable y paciente, Martha era directa y sensata. Era el tipo de mujer que podía manejar un aula llena de niños de 8 años con la fuerza de su personalidad. Necesitaba estar solo, dijo Red. Demasiada gente quería hablarme de cosas que no entendía, como ese abogado de Billings. Martha dejó el paquete y miró a Red con la misma mirada que probablemente utilizaba con los alumnos que no habían hecho los deberes. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños. Leí. Todo el mundo sabe lo de tu herencia. La mitad de la gente cree que has perdido la cabeza y la otra mitad se pregunta si te acordarás de ellos cuando seas rico. La franqueza de su afirmación pilló a Red desprevenido. Había estado tan centrado en su propia confusión y dolor que no había pensado en cómo la noticia podría afectar a sus relaciones con los vecinos y amigos. No quiero ser rico, dijo en voz baja. Solo quiero recuperar a Sarah y a Tommy. La expresión de Martha se suavizó. Oh, cariño, sé qué es lo que quieres. Todos queremos recuperarlos. Sarah fue mi mejor amiga durante 30 años y Tommy era como un nieto para mí. Pero desearlo no los traerá de vuelta, y sentarse aquí entre las ruinas no honrará su memoria. Desempacó su paquete con un termo de café, sándwiches envueltos en papel encerado, una camisa limpia y otros artículos prácticos que Red no había pensado en llevar. Vas a contraer neumonía durmiendo a la intemperie así. Sarah me daría una bofetada si dejara que eso sucediera. No sé qué hacer, Martha, admitió Red, aceptando el café que le ofrecían con gratitud. Ese abogado habla de millones de dólares como si fueran solo números en un papel. Pero tengo parientes que salen de la nada queriendo su parte, empresas mineras que quieren destrozar la tierra, y todo el mundo me trata de forma diferente porque creen que ahora soy rico. Martha se sentó en un trozo de muro de cimentación y estudió el rostro de Red a la luz del fuego. ¿Eres rico? No lo sé. Quizás el abogado lo diga, pero hay todo tipo de complicaciones legales. Hay otras personas que intentan reclamar el dinero, problemas medioambientales, contratos que no entiendo, dijo Red, señalando con gesto de impotencia su bolsa de lona, donde todos los documentos de Whitman estaban amontonados como un rompecabezas que no podía resolver. Entonces necesitas ayuda, dijo Martha con sencillez. Ayuda de verdad, no solo abogados que solo ven dólares. Necesitas a alguien que conociera a Sarah y a Tommy, alguien que entienda lo que ellos habrían querido que hicieras con esta oportunidad. ¿Qué quieres decir? Martha sonrió por primera vez desde que llegó, y la expresión transformó sus rasgos severos. Sarah hablaba de dinero a veces, ya sabes. No muy a menudo porque vosotros dos nunca teníais mucho de qué hablar, pero ella tenía sueños sobre lo que haría si alguna vez te hicieras realmente rico. Quería ayudar a los niños, Red. Niños como Tommy, niños que quizá no tuvieran las oportunidades que se merecían. Red sintió que algo cambiaba en su pecho, un aflojamiento del nudo apretado de dolor y confusión que lo había estado ahogando durante días. Ella nunca me dijo eso. Sarah sabía que te preocuparía ser práctico, asegurarte de que los dos estuvieran bien atendidos primero, pero en su corazón ella siempre fue maestra. Quería que todos los niños tuvieran las oportunidades que Tommy iba a tener. Buenas escuelas, libros, oportunidades de ver el mundo más allá de estas montañas. Martha metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Lo escribió la pasada Navidad, después de la visita de Tommy.
Me pidió que lo guardara. Dijo que era solo un sueño tonto, pero que quizá algún día... Martha le entregó el papel a Red. Quizá algún día no fuera tan tonto. Red desdobló el papel con las manos ligeramente temblorosas. La familiar letra de Sarah llenaba la página. Esta vez no era una receta, sino una lista de sueños. Fondo de becas para los niños de la montaña. Una nueva biblioteca para la escuela primaria. Un campamento de verano para niños que nunca han visto la naturaleza. Un programa de lectura para estudiantes con dificultades. Al ver los sueños de Sarah escritos con su cuidadosa letra, Red sintió que algo se removía en su pecho por primera vez desde el incendio. Quizás Martha tenía razón. Quizás quedarse sentado entre las ruinas no era la forma de honrar la memoria de Sarah y Tommy. Quizás la herencia no era una broma cruel del destino. Quizás era una oportunidad para hacer algo importante, algo que hiciera que sus muertes significaran algo más que un simple final. Martha insistió en que Red volviera a la ciudad, al menos hasta que pudiera hacer los arreglos necesarios, utilizando el mismo tono que probablemente había perfeccionado durante 30 años con alumnos obstinados. Red se encontró cargando a Blue en su práctico sedán, la caja de recetas de Sarah y su bolsa de lona, que representaban la suma total de sus posesiones terrenales. La habitación libre de la pulcra casa de Martha parecía un hotel de lujo en comparación con dormir a la intemperie en las ruinas. Pero Red no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba abusando de una amabilidad que no se merecía. Martha pareció leer sus pensamientos durante el desayuno de la mañana siguiente. «Deja de parecer un perro apaleado», le dijo, mientras colocaba un plato de huevos y bacon que a Red le recordaba dolorosamente la cocina de Sarah. «No eres caridad, Red, eres familia, y la familia se ayuda entre sí. Sarah haría lo mismo por mí si nuestras situaciones se invirtieran». Red asintió, pero no fue capaz de mirarla a los ojos. La verdad era que ahora todo parecía diferente. Incluso Martha, que lo conocía desde hacía décadas, parecía observarlo con más atención, como si esperara que se transformara en otra persona ahora que el dinero había entrado en escena. El teléfono sonó mientras Red terminaba su café. Martha respondió con su habitual eficiencia, luego cubrió el micrófono y miró a Red con las cejas levantadas. «Es otro abogado. Este dice que representa a tu sobrino en California». A Red se le revolvió el estómago. Llevaba temiendo esa llamada desde que Whitman mencionó a los parientes que rondaban como buitres. Su sobrino Derek era el hijo mayor de Dale, el que siempre le había parecido demasiado astuto para su gusto. Derek lo había visitado exactamente una vez en 20 años. Se había quedado 2 días incómodos y se había marchado temprano con alguna excusa sobre obligaciones de trabajo. «Dile que no estoy», dijo Red. Martha negó con la cabeza. «No puedes evitarlo para siempre. Es mejor averiguar qué quieren ahora que dejar que contraten a un abogado a tus espaldas». Le entregó el teléfono con una mirada que no admitía réplica. La voz de Derek llegó a través de la línea con el entusiasmo ensayado de un vendedor. «Tío Red, siento mucho lo de Sarah y el niño. Una tragedia terrible. Simplemente terrible». «Gracias», dijo Red con cautela. «Escucha, he estado hablando con mis hermanas y algunos otros miembros de la familia, y todos estamos preocupados por ti. Este asunto de la herencia es mucho para una sola persona, especialmente para alguien que está pasando por un duelo. Creemos que sería mejor que la familia trabajara junta en esto, ya sabes, que compartiéramos la carga». Red sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho como el vapor en una caldera. «¿Qué carga es esa, Derek?» «Bueno, las complicaciones legales, los impuestos, las decisiones de inversión. Este tipo de dinero conlleva responsabilidades. Mi abogado dice que podría haber graves consecuencias fiscales si no se gestiona adecuadamente. Y luego está la cuestión de si una sola persona debe controlar una cantidad tan grande de recursos cuando hay otros miembros de la familia que podrían beneficiarse. Otros miembros de la familia que nunca llamaron, nunca visitaron, nunca se preocuparon por si Sarah y yo estábamos vivos o muertos», dijo Red, con voz cada vez más dura. El tono de Derek se volvió más conciliador. «Sé que no hemos estado tan unidos como deberíamos, tío Red. La distancia dificulta las cosas y todos estamos ocupados con nuestras propias vidas. Pero seguimos siendo una familia, y la familia debe permanecer unida, especialmente en momentos como este». Red miró al otro lado de la mesa de la cocina a Martha, que escuchaba su parte de la conversación con creciente indignación.
Ella hizo un gesto que Red interpretó como «cuelga a ese bastardo egoísta», y él estuvo tentado de seguir su consejo. «¿Qué es exactamente lo que propones, Derek?», preguntó Red en su lugar. «Mi abogado cree que lo más justo sería dividir la herencia entre todos los familiares vivos de papá. De esa manera, todos se benefician y nadie tiene que cargar con la responsabilidad de administrar una propiedad tan grande. Es lo que papá hubiera querido. Él siempre creyó en cuidar de la familia». Red casi se ríe al oír eso. Dale había creído en cuidar de Dale, y sus hijos habían heredado esa misma filosofía egocéntrica. «Tu padre me pidió prestados $500 en 1987 para ayudar con la matrícula universitaria de tu hermana», dijo Red en voz baja. «Prometió devolvérmelos en cuanto se recuperara. Nunca vi ni un centavo. Cuando le pregunté al respecto unos años más tarde, me dijo que estaba siendo mezquino con la ayuda familiar». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Derek volvió a hablar, su voz había perdido parte de su suave confianza. «Eso fue hace mucho tiempo, tío Red. La gente comete errores cuando es joven. Lo importante es que todos somos familia. Y esta herencia es una oportunidad para que todos se beneficien». «Te diré algo, Derek», dijo Red, levantándose y caminando hacia la ventana de la cocina de Martha. Desde allí podía ver la escuela primaria donde Sarah había enseñado, donde había dedicado su vida a ayudar a los niños a aprender y crecer. «Dame los datos de contacto de tu abogado. Mi abogado llamará al tuyo y ellos resolverán lo que es legal y lo que no. Pero te lo digo ahora mismo, Sarah y yo nunca le pedimos nada a tu familia. Y no vamos a empezar a recibir órdenes tuyas ahora». «Tío Red, creo que lo estás malinterpretando». Red colgó el teléfono y enseguida se sintió mejor. Martha le sonreía desde el otro lado de la mesa, con la misma expresión de satisfacción que probablemente sentía cuando ponía en su sitio a un alumno rebelde. «Te has sentado bien, ¿verdad?» «Mejor de lo que debería», admitió Red. «Pero ahora sí que necesito encontrar un abogado. Alguien que proteja los intereses de Sarah y Tommy, no solo que se quede con todo lo que pueda». Martha asintió pensativa. «Conozco a la persona adecuada, Marcus Webb. Se encargó del testamento de Sarah y de los asuntos legales del distrito escolar durante años. Es honesto como pocos y no intentará enriquecerse a costa de tus problemas». Una hora más tarde, Red estaba sentado en la modesta oficina de Marcus Webb, rodeado de libros de derecho y fotos familiares que hablaban de un hombre que valoraba la esencia por encima de las apariencias. Webb tenía unos 50 años y un carácter tranquilo que a Red le recordaba a la mejor clase de gente de montaña, que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. «He oído hablar de su situación», dijo Webb después de que Red le explicara lo de la herencia y la presión familiar. «Las noticias vuelan en los círculos legales, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Vas a necesitar protección no solo de tus familiares», leyó. «Hay empresas mineras, grupos ecologistas, autoridades fiscales y probablemente una docena de otros intereses que querrán una parte de esto». Red sacó la arrugada libreta de notas que había encontrado entre los escombros, la última libreta de notas de Tommy, con sobresalientes en lectura y ciencias, y una nota del profesor que decía que el chico sentía curiosidad por todo y estaba deseoso de ayudar a los demás a aprender. El boletín estaba dañado, pero legible, un recordatorio del brillante futuro que se había truncado. «No quiero pelear por el dinero», dijo Red sosteniendo el boletín con cuidado. «Quiero hacer algo que enorgullezca a Sarah y a Tommy, pero necesito ayuda para averiguar cómo hacerlo sin que me destruyan personas que piensan que soy lo suficientemente estúpido como para aprovecharse de mí». Webb estudió el boletín con la atención que merecía, comprendiendo que no se trataba de documentos legales, sino de honrar la memoria y el amor. «Entonces eso es lo que haremos», dijo simplemente. «Déjame ocuparme de los buitres, mientras tú averiguas cómo convertir esta herencia en algo significativo». 2 semanas después de reunirse con Marcus Webb, Red se encontraba en el cementerio donde Sarah y Tommy yacían enterrados uno al lado del otro, bajo lápidas de granito a juego. El sol de la mañana se filtraba a través de los pinos que rodeaban el pequeño cementerio de montaña, y Blue se sentó pacientemente a su lado, comprendiendo que este era un lugar para pensamientos tranquilos y largos silencios. Red había estado viniendo aquí cada pocos días desde que regresó a la ciudad, siempre llevando algo diferente en el bolsillo. Hoy era la brújula de su padre, un instrumento de latón
desgastado por décadas de uso, transmitido a través de 3 generaciones de hombres Mallister que se habían ganado la vida en la naturaleza. Su padre se la había regalado cuando cumplió 16 años con unas sencillas palabras. Un hombre necesita saber a dónde va, hijo, y cómo encontrar el camino de vuelta a casa. Ya no sé a dónde voy, Sarah, dijo Red en voz baja, que se propagaba fácilmente en el aire tranquilo. Esa brújula solía apuntar hacia ti y hacia Tommy, hacia la vida que construimos juntos. Ahora solo gira como si estuviera rota. Se arrodilló junto a la tumba de Sarah y apartó las agujas de pino que se habían acumulado desde su última visita. Alguien, probablemente Martha, había dejado flores silvestres frescas en el pequeño jarrón que había al pie de la lápida. A Sarah le habría gustado. Siempre había preferido las flores de montaña a los elegantes arreglos florales de la floristería del pueblo. Martha me enseñó tu lista. Red continuó, sacando el papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Todos esos sueños que tenías de ayudar a los niños, he estado pensando en ellos, tratando de averiguar qué querrías que hiciera con todo este dinero que ha aparecido de la nada. El proceso de herencia seguía adelante a pesar de los recursos legales de sus familiares. Marcus Webb había presentado toda la documentación necesaria y estaba seguro de que la reclamación de Red se mantendría en los tribunales. Pero el proceso se complicó porque la mina estaba situada cerca de cuencas hidrográficas que proporcionaban agua potable a 3 condados, y varios grupos conservacionistas argumentaban que cualquier operación minera amenazaría el ecosistema de la región. Red se encontró de acuerdo con los ecologistas más que con las empresas mineras. La idea de destrozar las montañas para extraer riqueza le parecía incorrecta de alguna manera, como profanar algo sagrado, pero Marcus le había explicado que Red podía controlar cómo se explotaban los recursos, que la propiedad le daba el poder de establecer condiciones y limitaciones que protegerían la tierra sin dejar de generar ingresos. La junta escolar se reunió ayer. Red se lo contó a Sarah. Martha dijo que están desesperados por conseguir financiación. El Estado ha recortado su presupuesto de nuevo y están hablando de combinar clases, tal vez incluso de cerrar la escuela primaria por completo. ¿Te lo puedes imaginar? Todos esos niños teniendo que recorrer 40 kilómetros en autobús hasta la ciudad solo para recibir una educación. Red había asistido a la reunión del consejo escolar, sentado en la última fila y escuchando mientras los miembros discutían el déficit presupuestario y las difíciles decisiones. El edificio en el que Sarah había enseñado durante 30 años mostraba su antigüedad. El techo goteaba, el sistema de calefacción estaba obsoleto y los ordenadores apenas funcionaban. La biblioteca consistía en libros que ya eran viejos cuando Red era niño, y el equipamiento del patio de recreo se mantenía unido a base de óxido y esperanza. Después de la reunión, Red se había acercado a la presidenta de la junta escolar, una mujer llamada Ellen Torres, que había sido una de las antiguas alumnas de Sarah. Ella lo había reconocido inmediatamente, le había dado el pésame y le había preguntado cómo lo estaba llevando. Cuando Red había mencionado en voz baja que tal vez podría ayudar con algunas de las necesidades financieras de la escuela, los ojos de Ellen se habían iluminado con ese tipo de esperanza desesperada que surge de luchar durante demasiado tiempo en batallas perdidas. Nos vendría muy bien un ángel de la guarda en este momento, dijo Ellen. Sarah siempre hablaba de lo mucho que significaba para ella esta comunidad. Estaría encantada de saber que alguien se preocupa lo suficiente como para ayudar a mantener viva su escuela. Red prometió pensarlo, pero ya había tomado una decisión. Lo primero que quería hacer con su herencia era asegurarse de que la escuela a la que Sarah había dedicado su carrera siguiera prestando servicio a los niños de la montaña durante generaciones. Pero quería hacer algo más que limitarse a invertir dinero en los problemas inmediatos. Quería crear algo duradero, algo que honrara tanto la memoria de Sarah como el potencial no realizado de Tommy. El sonido de unos pasos en el camino de grava interrumpió los pensamientos de Red. Levantó la vista y vio a una mujer joven que se acercaba con un niño pequeño a cuestas. La mujer tenía unos 30 años, vestía ropa práctica y tenía las manos curtidas, lo que delataba el duro trabajo y la vida en la montaña. El niño tendría unos 6 años, con ojos brillantes y la energía ilimitada de la infancia, apenas contenida por la atmósfera solemne del cementerio. «Siento molestarlo», dijo la mujer, vacilando al borde de la tumba. «Soy Jenny Morrison, y este es mi hijo,
Luke, solo queríamos presentar nuestros respetos a la señora Mallister. Fue la profesora de Luke el año pasado. Red se levantó, reconociendo el nombre. Sarah había hablado de Luke Morrison, un niño brillante de una familia con dificultades económicas. Sus padres tenían varios trabajos para llegar a fin de mes, pero aún así no podían permitirse algunos de los materiales escolares básicos que su hijo necesitaba. Era una buena profesora, dijo Red simplemente. Amaba a sus alumnos. Luke dio un paso adelante, con su vocecita clara y seria. La señora Mallister me ayudó a leer mejor. Me dijo que era lo suficientemente inteligente como para hacer lo que quisiera cuando creciera. Me dio libros para llevar a casa y poder practicar. Red sintió un nudo en la garganta. Eso era exactamente lo que Sarah habría hecho, ayudar discretamente a un alumno con dificultades, asegurándose de que ningún niño se quedara atrás por circunstancias ajenas a su voluntad. Probablemente había comprado esos libros con su propio dinero, sin pensar en mencionárselo a Red. Tenía razón. Red le dijo a Luke, eres lo suficientemente inteligente como para hacer lo que quieras. No dejes que nadie te diga lo contrario. Jenny Morrison sonrió agradecida. Ella marcó una gran diferencia en su vida. Luke todavía habla de ella todos los días. Pregunta cuándo volverá a la escuela. Es difícil explicarle a un niño de 6 años que algunas personas no vuelven. Después de marcharse, Red se sentó de nuevo junto a las tumbas, con la brújula de su padre aún caliente en la palma de la mano. El instrumento de latón seguía apuntando firmemente hacia el norte, como lo había hecho durante 60 años. Quizás no estaba roto después de todo. Quizás intentaba decirle que encontrar el rumbo no consistía en saber exactamente a dónde ibas. Se trataba de tener principios que no vacilaran, valores que se mantuvieran constantes incluso cuando todo lo demás en tu vida cambiara. Voy a arreglar la escuela, Sarah, dijo Red en voz baja. Y luego voy a averiguar cómo ayudar a niños como Luke, niños inteligentes que solo necesitan a alguien que crea en ellos, como tú siempre hiciste. Creo que eso es lo que tú querrías que hiciera con este dinero. Creo que eso es lo que haría que Tommy se sintiera orgulloso. El viento soplaba entre los pinos, trayendo el aroma del aire de la montaña y la promesa del cambio de estación. Red guardó la brújula de su padre en el bolsillo y se levantó, con Blue a su lado, con la lealtad paciente que se había convertido en el consuelo más fiable de Red. Por primera vez desde el incendio, Red sintió que sabía en qué dirección tenía que caminar. La Fundación Educativa Sarah y Tommy Mallister se hizo realidad un martes por la mañana de octubre, cuando Marcus Webb le entregó a Red los documentos de constitución y una chequera que representaba más dinero del que Red jamás había imaginado tener. La primera acción de la fundación fue un cheque de $50,000 para reparar el techo y el sistema de calefacción de la escuela primaria, lo suficiente para mantener la antigua aula de Sarah cálida y seca durante el invierno que se avecinaba. Red insistió en estar presente cuando los contratistas comenzaron los trabajos de reparación, en parte porque quería ver que el trabajo se hiciera bien, pero sobre todo porque estar en el aula vacía de Sarah le ayudaba a sentirse más cerca del propósito que poco a poco iba tomando forma en su mente. La sala aún olía ligeramente a polvo de tiza y cartulina, y las paredes estaban cubiertas con el tipo de carteles educativos alegres que Sarah creía que podían hacer que cualquier niño se entusiasmara con el aprendizaje. Martha lo encontró allí una tarde, sentado en el antiguo escritorio de Sarah y revisando una caja con sus materiales didácticos que el distrito escolar había guardado. «Sabes, ella llevaba un diario», dijo Martha sin preámbulos, acomodándose en una de las pequeñas sillas de los alumnos que la hacían parecer una gigante visitando una casa de muñecas. Red levantó la vista de los planes de clase que estaba examinando. ¿Qué tipo de diario? Un diario de enseñanza. Escribía notas sobre cada alumno, lo que funcionaba con ellos, lo que no, ideas para ayudar a los que tenían dificultades. Martha metió la mano en su bolso y sacó un cuaderno gastado encuadernado en tela azul descolorida. Me pidió que lo guardara después de jubilarse. Dijo, quizá algún día le sirva a otro profesor, pero creo que te ayudará a comprender lo que realmente le importaba. Reed aceptó el diario con la reverencia que habría mostrado ante un texto religioso. La letra de Sarah llenaba todas las páginas, observaciones sobre alumnos concretos,
métodos de enseñanza innovadores, reflexiones sobre los retos de educar a niños de montaña que a menudo procedían de familias en las que no se valoraba ni se comprendía la educación formal. Una entrada fechada solo 2 meses antes del incendio le llamó la atención. Luke Morrison está 2 cursos por debajo de su nivel, pero no porque le falte inteligencia. La situación en su casa le impide hacer los deberes. No tiene un espacio tranquilo, no cuenta con el apoyo de sus padres y a menudo pasa hambre. Hoy le he traído galletas y zumo. Hay que encontrar la manera de ayudarle sin que su familia se sienta avergonzada. La educación no debería depender de las circunstancias del nacimiento. Leyó una entrada tras otra y vio cómo se repetían las preocupaciones de Sarah. Demasiados niños brillantes frenados por la pobreza. Familias que querían ayudar a sus hijos, pero no sabían cómo. Un sistema que asumía que todos los niños tenían las mismas ventajas al comenzar su trayectoria educativa. Se preocupaba por ellos, dijo Red mirando a Martha. Por todos ellos, incluso por los que ya no estaban en su clase. Así era Sarah, respondió Martha. Nunca dejó de ser su profesora, incluso después de que ellos siguieran adelante. Preguntaba por sus antiguos alumnos, seguía sus progresos y se preocupaba cuando tenían dificultades. Martha señaló el diario. Tenía ideas sobre cómo arreglar las cosas, pero los profesores no disponen de los recursos necesarios para implementar el tipo de cambios que ella imaginaba. Red pasó la página y encontró el guante de béisbol de Tommy dibujado en el margen, junto a unas notas sobre cómo ayudar a los niños a desarrollar la confianza a través de los logros. Sarah había escrito, "A Te le encanta el béisbol, pero se frustra cuando no puede batear como los niños mayores". Me recordó que el éxito en un área ayuda a tener confianza en el aprendizaje. El dibujo del guante era sencillo pero detallado, mostrando el cuero desgastado y las cuidadosas costuras de la posesión más preciada de Tommy. El niño estaba muy orgulloso de ese guante, lo llevaba a todas partes durante sus visitas y le rogaba a Red que jugaran a lanzar la pelota, incluso cuando el tiempo no acompañaba. Red podía imaginar la cara de Tommy iluminándose cada vez que conseguía atrapar un lanzamiento difícil, la alegría pura de un niño que descubre lo que es capaz de lograr. Martha, ¿y si hiciéramos algo más que arreglar el edificio de la escuela?, preguntó Red, con una idea empezando a formarse en su mente. ¿Y si creáramos programas para niños como Luke, niños que necesitan apoyo adicional? Martha se inclinó hacia adelante, y su expresión pasó de ser la de una conversación informal a la de una atención seria. ¿Qué tipo de programas? ¿Clases particulares después de la escuela? Tal vez programas de verano para los niños que se quedan atrás durante el año. Becas para familias que no pueden pagar los materiales escolares o las excursiones. Red pensaba en voz alta. Las ideas surgían más rápido de lo que podía organizarlas. Clays, ellas. Sarah siempre decía que la educación era algo más que sentarse en un aula. ¿Y si les diéramos a estos niños experiencias que de otra manera nunca tendrían? Eso requeriría más que dinero, Red. Se necesitaría personal, organización, compromiso continuo. Entonces encontraremos a las personas adecuadas, dijo Red con creciente convicción. Encontramos profesores como Sarah, a quienes les importa algo más que simplemente impartir el plan de estudios. Les pagamos lo suficiente para que no tengan que tener un segundo empleo para llegar a fin de mes. Creamos algo que haría sentir orgullosa a Sarah. Martha sonrió, y la expresión transformó sus rasgos prácticos. Ella estaría orgullosa. ¿Y sabes qué más? Tommy también lo estaría. Ese chico siempre quería ayudar a los demás. ¿Recuerdas cómo solía compartir sus juguetes con los niños más pequeños, incluso con desconocidos en el parque? Red lo recordaba. Tommy tenía ese espíritu generoso que parece natural en algunos niños, el instinto de incluir a los demás en lugar de excluirlos. Era una de las cualidades que hacían creer a Red que el niño crecería para convertirse en un buen hombre, alguien que haría del mundo un lugar un poco mejor con su mera presencia. El sonido de los martillazos en el techo interrumpió los pensamientos de Red, recordándole que el cambio ya había comenzado. Pero arreglar el edificio era solo el principio. Lo que estaba contemplando ahora era mucho más ambicioso. Crear un enfoque completamente nuevo para apoyar la educación de los niños de las montañas. Hay algo más, dijo Red, cerrando cuidadosamente el diario de Sarah. Marcus Webb me dijo que los desafíos legales de mis parientes se están volviendo más agresivos. ¿Han contratado a un bufete de abogados más grande? Uno que se especializa en disputas de herencia
Y hay una empresa minera llamada Apex Resource Development que ha estado haciendo preguntas sobre mis planes para la mina. La expresión de Martha se ensombreció. ¿Qué tipo de preguntas? Si realmente me tomo en serio las restricciones medioambientales, ¿cuánto tiempo quiero esperar para empezar la extracción? Si estaría dispuesto a vender directamente en lugar de gestionar yo mismo el desarrollo. Red se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las montañas que habían marcado toda su vida. Tengo la sensación de que piensan que soy un simple montañés ignorante al que se puede intimidar o comprar. ¿Te preocupan los retos legales? Red lo pensó por un momento y se sorprendió al darse cuenta de que no. Hace un mes, la idea de luchar contra parientes ricos y corporaciones poderosas le habría aterrorizado, pero algo había cambiado cuando empezó a comprender lo que quería hacer con su herencia. Se dio cuenta de que tener un propósito era un poderoso antídoto contra el miedo. Que vengan, dijo Red finalmente. Ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar. Sarah y Tommy se merecen algo mejor que su recuerdo sea utilizado como excusa para la codicia de otras personas. Fuera de la ventana, los contratistas estaban instalando nuevos canalones que protegerían la escuela durante décadas. Era un pequeño comienzo, pero Red veía el potencial de algo mucho más grande. Un legado que honraría a su familia y ayudaría a innumerables niños a alcanzar sueños que, de otro modo, la pobreza habría hecho imposibles. Martha esperó a que Red terminara su café matutino antes de entregarle el sobre. Su rostro mostraba la expresión particular de alguien que había estado luchando con una decisión difícil durante demasiado tiempo, y Red supo de inmediato que lo que hubiera dentro cambiaría las cosas. Sarah me pidió que te diera esto 6 meses después del funeral, dijo Martha en voz baja. Fue muy específica con respecto al momento. Dijo que necesitarías ese tiempo para empezar a sanar antes de poder manejar lo que hay dentro. El sobre era de papel color crema, un papel caro que Sarah nunca habría comprado para el correo ordinario. El nombre de Red estaba escrito en la parte delantera con la cuidadosa letra de Sarah, pero había algo formal en la forma en que lo había escrito, como si esta carta existiera al margen de su habitual relación íntima. Red abrió el sobre con las manos ligeramente temblorosas, no por la edad, sino por la repentina certeza de que su comprensión de todo estaba a punto de cambiar de formas que no podía predecir. Dentro había una sola hoja de papel y algo envuelto en papel de seda. La carta secreta de Sarah y lo que parecía una pequeña joya. Mi amor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que Martha ha cumplido mi petición y ya no estoy contigo. Rezo para que el dolor de perderme haya comenzado a suavizarse hasta convertirse en algo que puedas soportar sin que te destroce por completo. Red tuvo que dejar de leer por un momento, abrumado por volver a escuchar la voz de Sarah a través de sus palabras escritas. Blue, que había estado tumbado tranquilamente a los pies de Red, levantó la cabeza y gimió suavemente, como si sintiera el peso emocional de lo que estaba sucediendo. Hay algo que debería haberte contado hace años, pero temía que te causara más dolor que alivio. Nuestro Tommy no era nuestro nieto, Red. Era nuestro hijo. Las palabras golpearon a Red como un golpe físico. Leyó la frase 3 veces antes de que su significado penetrara en la niebla de confusión que de repente llenó su mente. Tommy era su hijo, pero eso significaba que nuestra hija Jessica murió en ese accidente de coche cuando Tommy tenía 2 años, tal y como le contamos a todo el mundo. Pero lo que no le contamos a la gente, lo que no pude soportar contarte, fue la verdad sobre la vida de Jessica antes del accidente. Había luchado contra la adicción durante años. Red. Las drogas se la llevaron mucho antes de que el accidente de coche le diera el golpe de gracia. Tommy había estado viviendo con nosotros desde que tenía 6 meses. No solo de visita. Lo adopté legalmente como nuestro nieto porque temía que, si la gente se enteraba de la verdad sobre los problemas de Jessica, nos quitaran a Tommy. La visión de Red se nubló mientras los recuerdos se reordenaban en su mente. Todas esas visitas de Tommy no habían sido visitas en absoluto. El niño había vivido con ellos a tiempo completo, pero Sarah había mantenido la ficción de que era su nieto para proteger tanto a Tommy como a Red de la vergüenza y las complicaciones legales que rodeaban la adicción de Jessica. Sé que esto lo cambia todo, mi amor. Tommy no era solo el niño brillante que continuaría con el apellido de nuestra familia. Era nuestro verdadero hijo.
el niño que criamos desde la infancia para reemplazar a la hija que perdimos por culpa de sus demonios. Todas las historias que conté sobre las visitas de sus padres, todas las explicaciones sobre por qué pasaba tanto tiempo con nosotros eran mentiras que conté para protegernos a todos de una verdad demasiado dolorosa de soportar. Red desenvolvió el papel de seda con manos que temblaban violentamente. Dentro estaba el anillo de graduación de Tommy, de su pequeña escuela, una pequeña pieza de latón y plástico que la escuela había regalado a todos los niños como recompensa por su buen comportamiento. Tommy lo llevaba siempre puesto, lo llamaba su anillo de niño bueno y se lo enseñaba a cualquiera que le prestara atención. Él nunca lo supo. Para Tommy éramos el abuelo y la abuela, y eso era suficiente. Pero legalmente, moralmente, en todos los aspectos que importaban, era nuestro hijo. La herencia que has recibido, el dinero que debe parecerte una carga tan grande, Tommy debería haberlo heredado algún día. Era tu heredero directo, no solo un nieto querido. Las implicaciones se abatieron sobre Red como una avalancha. Los desafíos legales de sus parientes, las disputas por los derechos de herencia, las complicadas cuestiones sobre quién merecía qué, todo ello cobró un nuevo significado. Tommy no había sido un nieto que pudiera o no tener derechos sobre la herencia de Red. Era el hijo legítimo de Red, lo que significaba que su muerte había extinguido una línea directa de herencia que ningún primo lejano o sobrino intrigante podía impugnar. Te digo esto ahora porque sospecho que, si nos pasa algo a Tommy y a mí, te encontrarás ante decisiones sobre dinero y legados que te parecerán abrumadoras. Pero recuerda esto, mi querido. No eres responsable ante personas que nunca se preocuparon por nosotros cuando estábamos pasando apuros. No le debes nada a los parientes que nos ignoraron cuando necesitábamos apoyo. Tommy era tu hijo, y cualquier herencia que utilices para honrar su memoria y su potencial es exactamente lo que un padre amoroso debería hacer. Red tuvo que levantarse y caminar hasta la ventana de Martha, con la mente dando vueltas por las revelaciones. Durante 6 años había estado criando a su propio hijo mientras pensaba que solo estaba siendo un abuelo devoto. Cada momento de orgullo que había sentido por los logros del chico, cada sueño que había albergado sobre el futuro de Tommy, cada oración que había susurrado por la seguridad y la felicidad del niño, todo ello habían sido los sentimientos de un padre, no de un abuelo. Hay documentos legales en nuestra caja de seguridad que confirman la adopción de Tommy y su condición de hijo legal nuestro. Continuaba la carta. Marcus Webb tiene una llave y sabe que debe recuperarlos si nos pasa algo a los dos. La adopción se llevó a cabo de forma discreta, pero correcta. Los derechos de herencia de Tommy siempre estuvieron asegurados. Martha observaba el rostro de Red con la atención cuidadosa de alguien que había ayudado a mantener este secreto durante años. «Tú lo sabías», dijo Red, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Sarah me pidió que fuera testigo de los papeles de adopción», admitió Martha. Le aterrorizaba que alguien cuestionara el lugar de Tommy en tu familia si se descubría la verdad. Los problemas de Jessica eran bien conocidos por los servicios sociales. Había preocupaciones sobre la exposición a las drogas, el abandono y las condiciones de vida inseguras. Sarah temía que admitir que Tommy era tu hijo y no tu nieto pudiera desencadenar investigaciones que pudieran dar lugar a que lo colocaran con otros familiares o incluso en un hogar de acogida. Red se hundió en su silla, abrumado por la magnitud de lo que Sarah había hecho para proteger a su familia. Había creado todo un entramado ficticio para garantizar la seguridad y la protección de Tommy, sacrificando su propia necesidad de honestidad para garantizar que al niño nunca le quitaran el único hogar estable que había conocido. La herencia minera, dijo Red lentamente, comprendiendo a Dawning, no pertenece a un grupo de parientes lejanos que intentan sacar provecho de una suerte inesperada. Pertenece a la memoria de Tommy, pertenece al futuro que debería haber tenido. Así es, dijo Martha, y Sarah sabía que cuando lo entendieras, lucharías por ello de otra manera. No como alguien que accidentalmente se hizo con el dinero, sino como un padre que protege el legado de su hijo. Red pensó en Derek y en los demás parientes que le habían estado presionando para que compartiera la herencia. Se habían posicionado como reclamantes en igualdad de condiciones de una ganancia inesperada que debería haber ido a parar al hijo de Red. Los desafíos legales, la manipulación emocional,
la suposición de que Red era demasiado simple para manejar sus propios asuntos. Todo ello adquiría un carácter diferente cuando se veía a través del prisma de padres e hijos, en lugar de obligaciones familiares lejanas. «Hay una cosa más en el sobre», dijo Martha con delicadeza. Red volvió a meter la mano en el papel de color crema y encontró un sobre más pequeño con la inscripción «Para cuando estés listo para luchar». Dentro había una sola fotografía. Tommy a los 6 años con su pequeño anillo de graduación y sosteniendo un cartel. Había escrito: «Quiero ayudar a los niños a aprender a leer como me enseñó el abuelo». La foto había sido tomada en el aula de Sarah durante uno de los días de celebración de la lectura de la escuela. Tommy estaba radiante con la alegría espontánea de un niño que descubre algo maravilloso y quiere compartirlo con todos. Detrás de él, apenas visible en la pared del aula, había un póster que Sarah había hecho, en el que enumeraba sus sueños de ampliar los programas educativos, los mismos sueños que Red estaba tratando de hacer realidad. Red se quedó mirando la fotografía hasta que su visión se nubló por las lágrimas que había estado conteniendo durante meses. No se trataba solo de honrar la memoria de Sarah o de utilizar la herencia de forma responsable. Se trataba de completar la vida que Tommy debería haber tenido, de desarrollar el potencial de un niño que quería ayudar a otros niños a aprender y crecer. «Ellos no saben nada de esto, ¿verdad?», preguntó Red, mostrando los documentos de adopción. «Mis parientes, los abogados de la empresa minera, siguen pensando que Tommy era solo un nieto». Martha negó con la cabeza. «Sarah me hizo prometer que guardaría el secreto hasta que estuvieras listo para utilizarlo. Me dijo: sabrás cuándo ha llegado el momento de dejar que otras personas te traten como si no merecieras lo que es legítimamente tuyo». Red dobló cuidadosamente la carta de Sarah y la volvió a meter en el sobre junto con el anillo de graduación de Tommy y la fotografía. Durante meses había luchado contra la culpa por su herencia, sintiéndose de alguna manera indigno de tanta riqueza repentina. Pero Tommy había sido su hijo, y los hijos heredan los bienes de sus padres. Lo que Red hizo con el dinero no fue caridad ni suerte. Era responsabilidad de un padre honrar la memoria y el potencial de su hijo. «Ha llegado el momento», dijo Red en voz baja, y por primera vez desde que el abogado lo encontró caminando por ese polvoriento camino, sintió que la herencia le pertenecía de verdad. El juzgado de Billings nunca le había parecido tan imponente como aquella mañana en la que todo se decidiría. Marcus Webb caminaba a su lado por los escalones de granito con un maletín lleno de documentos que asegurarían el legado de Tommy o lo entregarían a personas que nunca se habían preocupado por el niño cuando estaba vivo. «Recuerda», dijo Marcus mientras se detenían frente a las pesadas puertas de madera, «déjame hablar a mí, a menos que el juez te haga una pregunta directa. Los abogados de tus parientes intentarán provocarte, hacerte parecer inestable o incompetente. No les des esa satisfacción». Red asintió, pero su mente estaba en otra parte, concentrada en el pequeño trozo de papel que llevaba en el bolsillo de la camisa. Era un dibujo que había hecho Tommy. Durante su última visita, un boceto a lápiz de sí mismo, ayudando a niños más pequeños a leer, con las palabras: «Cuando sea mayor, quiero ayudar a los niños como el abuelo y la abuela», escritas con su cuidadosa letra de niño de 8 años en la parte inferior. Martha había encontrado el dibujo en uno de los archivos de Sarah, guardado junto con docenas de otras obras de arte de los alumnos que ella había atesorado a lo largo de los años. Pero este era diferente. Este mostraba los sueños de Tommy para su futuro, la forma en que había planeado utilizar su educación y sus ventajas para ayudar a los niños que no tenían las mismas oportunidades. Red había pasado la última semana preparándose para este momento, no solo legalmente, sino también emocionalmente. Había visitado todos los lugares que guardaban recuerdos de Tommy, el lugar de pesca donde Red le había enseñado a lanzar el sedal, el prado donde habían recogido flores silvestres para Sarah, el viejo roble donde Tommy había tallado sus iniciales junto a las de Red décadas antes. Cada visita había reforzado la determinación de Red. Ya no se trataba de dinero, si es que alguna vez lo había sido. Se trataba de garantizar que los sueños de Tommy no murieran con él, que el espíritu generoso del niño pudiera seguir ayudando a otros niños aunque él ya no estuviera. La sala del tribunal estaba llena de más gente de la que Red había esperado. Sus parientes ocupaban 2 filas completas, primos y sobrinos,
y familiares lejanos que habían viajado desde 3 estados para reclamar su parte de la herencia. Iban vestidos con sus mejores galas y lucían expresiones de codicia apenas disimulada, como si estuvieran asistiendo a una subasta en lugar de a un proceso judicial. Al otro lado del pasillo se sentaban los representantes de Apex Resource Development, la empresa minera que quería comprar la concesión de Red en lugar de lidiar con sus restricciones medioambientales y sus intenciones caritativas. Sus abogados parecían caros y depredadores, el tipo de hombres que probablemente ganaban más por hora de lo que Red había ganado en un año durante su época de leñador. Pero Red también vio a sus partidarios en la galería. Ellen Torres, de la Junta Escolar, estaba allí junto con varios profesores que habían trabajado con Sarah a lo largo de los años. Jenny Morrison estaba sentada con su hijo Luke, que saludó tímidamente a Red antes de que su madre le recordara amablemente que estaban en un tribunal. Martha, por supuesto, estaba en la primera fila. Su expresión irradiaba la feroz lealtad de alguien dispuesto a luchar por su familia. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada Elizabeth Crenshaw, con cabello plateado y una mirada firme, que sugería que había visto todo tipo de tonterías humanas en sus décadas en el estrado. Revisó los expedientes del caso con meticulosa atención antes de dar inicio al proceso. El abogado de Derek habló primero, un hombre afable llamado Davidson, que describió a un anciano viudo afligido que claramente no era competente para administrar una herencia tan grande. Su señoría, los demandados argumentan que esta fortuna debe distribuirse entre todos los miembros supervivientes de la familia según los principios de equidad y responsabilidad compartida. A mi cliente y a su familia les preocupa que el señor Mallister, en su estado emocional actual, esté tomando decisiones impulsivas sobre donaciones benéficas que podrían dar lugar a una disipación irresponsable de los activos que por derecho pertenecen a toda la familia. Red sintió cómo le subía la ira mientras Davidson seguía retratándolo como un anciano ingenuo que necesitaba protección contra su propia generosidad. El abogado hizo que los planes de Red para la fundación educativa parecieran los desvaríos confusos de alguien que no entendía de dinero, en lugar del legado cuidadosamente considerado de un padre que honraba los sueños de su hijo. El abogado de Apex Resource Development en la afirmación de que las restricciones medioambientales de Red impedirían el desarrollo adecuado de la mina, desperdiciando esencialmente un recurso natural que podría beneficiar a toda la región. El abogado argumentó que el apego sentimental del señor Mallister a la preservación del medio ambiente no debía prevalecer sobre las necesidades económicas de las comunidades de Montana, que se beneficiarían de una extracción responsable de los recursos. Cuando Marcus Webb se levantó para presentar el caso de Red, comenzó con algo que sorprendió a todos. Llamó a Martha al estrado de los testigos. Sarah Henderson, dijo Marcus, ¿cuánto tiempo hace que conoce a la familia Mallister? 35 años, respondió Martha, con voz clara que resonó en toda la sala. Fui compañera de trabajo y amiga íntima de Sarah Mallister. Les vi criar a su hijo, Tommy, desde que era un bebé. Un murmullo recorrió la sala cuando Martha utilizó la palabra hijo en lugar de nieto. El abogado de Derek se inclinó hacia adelante, intuyendo claramente que algo importante estaba sucediendo. ¿Puede explicar al tribunal la relación legal de Tommy con Red y Sarah Mallister?, preguntó Marcus. Martha miró directamente a Red y se sintió reconfortada por su gesto de asentimiento. Tommy era su hijo adoptivo legalmente y en todos los demás aspectos importantes. Sarah lo adoptó después de la muerte de su hija Jessica, pero decidieron criarlo como a su nieto para protegerlo del estigma que rodeaba los problemas de adicción de Jessica. La revelación cayó como un trueno en la sala. Red oyó como Derek respiraba profundamente y vio a los abogados de la empresa minera intercambiando susurros urgentes. Toda la base de la impugnación de la herencia acababa de cambiar bajo sus pies. Marcus continuó presentando metódicamente los documentos de adopción, la carta de Sarah y el testimonio de la trabajadora social que había ayudado a organizar la acogida de Tommy. Cada prueba reforzaba la tesis de que Tommy era el heredero directo de Red y no un familiar lejano cuya muerte había abierto la cuestión de la herencia a parientes distantes. Además, Marcus dijo, las pruebas demuestran que los planes del señor Mallister para su herencia no son los actos impulsivos de un hombre afligido, sino las decisiones meditadas de un padre
que busca honrar la memoria y los sueños de su hijo. Marcus presentó el dibujo de Tommy, proyectándolo en una pantalla para que todos los presentes en la sala pudieran ver el cuidadoso plan de futuro del niño de 8 años, que quería ayudar a otros niños a aprender. El sencillo boceto a lápiz tenía más peso emocional que todos los argumentos legales juntos. Cuando Red finalmente subió al estrado, se sintió más tranquilo de lo que esperaba. La verdad era más simple que todas las complejidades legales que la rodeaban. Tommy era mi hijo, dijo Red, con voz firme y clara. Quizás no por sangre, pero sí en todos los aspectos que importaban. Sarah y yo lo criamos desde que tenía 6 meses. Le enseñamos a pescar, a montar a caballo, a leer libros y a tratar a los demás con respeto. Lo vimos crecer hasta convertirse en un niño que quería dedicar su vida a ayudar a otros niños a aprender y crecer. Red sacó el dibujo de Tommy y lo levantó para que el juez pudiera verlo claramente. Esta herencia no pertenece a primos que nunca llamaron ni visitaron cuando los necesitábamos. No pertenece a empresas mineras que quieren destrozar las montañas donde mi familia vivió y murió. Pertenece al futuro que Tommy debería haber tenido. Y voy a utilizar cada centavo para asegurarme de que otros niños tengan las oportunidades que él nunca tendrá. El abogado de Derek intentó cuestionar la competencia de Red, haciéndole preguntas incisivas sobre su educación y su experiencia empresarial. Pero las respuestas de Red fueron reflexivas y sensatas, demostrando una clara comprensión de sus responsabilidades y objetivos. Cuando el abogado sugirió que Red estaba siendo manipulado por intereses externos que querían explotar su generosidad, la respuesta de Red fue tajante y directa. Las únicas personas que intentan manipularme están sentadas justo ahí, dijo Red, señalando a sus familiares. Quieren dinero que no han ganado de una familia a la que nunca han apoyado. El legado de mi hijo no está en venta para personas que ni siquiera se molestaron en asistir a su funeral. El abogado de la empresa minera intentó un enfoque diferente, argumentando que las preocupaciones medioambientales de Red impedirían el desarrollo responsable de recursos valiosos. Pero Red también estaba preparado para eso. No estoy en contra de la minería, dijo Red. Estoy en contra de destruir la tierra donde mi familia ha vivido durante 4 generaciones solo para obtener ganancias rápidas. Si desarrollamos ese sitio, lo haremos de una manera que proteja la cuenca hidrográfica, la vida silvestre y las comunidades que dependen del agua y el aire limpio. Tommy amaba estas montañas. No voy a permitir que nadie las convierta en un páramo en su nombre. A medida que avanzaba el día, Red podía ver que la marea cambiaba a su favor. La revelación sobre la verdadera relación de Tommy con él había socavado las afirmaciones de los familiares, y el reflexivo testimonio de Red había demostrado su competencia para gestionar su herencia. Los planes de la Fundación para la Educación, esbozados en detalle por Marcus, mostraban una cuidadosa consideración y una supervisión profesional, no una caridad impulsiva. Pero Red sabía que la lucha no había terminado. Incluso si ganaban esta batalla, habría apelaciones, continuos desafíos, intentos constantes de impedirle utilizar su herencia como Tommy hubiera querido. Las empresas mineras y los codiciosos familiares no renunciarían fácilmente a un premio de $100 millones. Cuando el tribunal levantó la sesión por ese día, Red se paró en los escalones del juzgado y miró las montañas que habían moldeado toda su vida. Mañana la jueza Crenshaw daría a conocer su decisión. Mañana sabría si los sueños de Tommy se harían realidad o si el legado de su hijo sería repartido entre personas que nunca lo habían querido. Red tocó el dibujo que llevaba en el bolsillo una vez más, sacando fuerzas de la esperanzadora visión del futuro de su hijo. Pasara lo que pasara al día siguiente, Red había luchado por algo que merecía la pena defender. Sarah estaría orgullosa de él por eso, y Tommy también. La jueza Elizabeth Crenshaw entró en la sala del tribunal a las 9 en punto, con su toga negra ondeando detrás de ella como las alas de un gran pájaro de la justicia. Red se sentó en la primera fila junto a Marcus Webb, con las manos entrelazadas alrededor del mazo de madera que había pertenecido a su abuelo, un hombre que había ejercido como juez en estas mismas montañas durante 30 años antes de que Red naciera. El mazo estaba tallado en pino de Montana y desgastado por décadas de uso en la resolución de disputas entre vecinos que valoraban la justicia por encima de los tecnicismos legales. El abuelo de Red creía que la justicia era algo más que seguir la ley escrita.
Se trataba de comprender lo que era correcto en tu corazón y tener el valor de actuar en consecuencia. Todos de pie, ordenó el alguacil, y Red se levantó con todos los demás, sintiendo el peso de 3 generaciones de hombres Mallister que habían afrontado sus problemas, erguidos y con los hombros hacia atrás. La jueza Crenshaw se sentó detrás de su estrado y observó la abarrotada sala con la mirada mesurada de alguien que había presidido todo tipo de conflictos humanos. Sus ojos se detuvieron un momento en la sección donde se sentaba el pariente de Red, luego se desplazaron hacia los representantes de la empresa minera y finalmente se posaron en el propio Red. Este caso plantea cuestiones interesantes sobre la herencia, la responsabilidad familiar y los derechos de los propietarios a decidir cómo se utilizan sus bienes. Comenzó con una voz que resonó con claridad en la silenciosa sala. He revisado todos los testimonios y pruebas presentados por ambas partes, y estoy preparada para dictar mi sentencia. Red sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero mantuvo la respiración estable, tal y como le había enseñado su abuelo durante la temporada de caza. Cuando esperes el momento crucial, mantén la calma y ten las manos preparadas. En cuanto a la reclamación de herencia principal, continuó la jueza Crenshaw, las pruebas establecen claramente que Thomas Mallister era el hijo adoptivo legal de Red y Sarah Mallister, y no solo su nieto, como se había supuesto inicialmente. Los documentos de adopción están debidamente formalizados y son legalmente vinculantes. Esto cambia fundamentalmente la dinámica de la herencia en este caso. Derek se movió incómodo en su asiento, mientras su costoso abogado le susurraba con urgencia al oído. Los representantes de la empresa minera mantuvieron sus caras impasibles, pero Red podía ver la tensión en sus hombros. El testimonio presentado por parientes lejanos que argumentaban a favor de los derechos de herencia compartida no está respaldado por la ley ni por precedentes. La jueza Crenshaw dijo, con un tono cada vez más decisivo, cuando el heredero directo de un hombre fallece antes que él, la herencia se transmite de acuerdo con los deseos del difunto y los derechos de propiedad legales. Los miembros de la familia extensa no tienen derecho automático a los bienes simplemente por compartir el patrimonio genético con el difunto. Red sintió la mano de Martha apretándole el hombro por detrás, un gesto de apoyo que le recordó que no estaba librando esta batalla solo. La verdad sobre Tommy les había proporcionado la base legal que necesitaban, pero Red sabía que la jueza estaba considerando algo más que simples tecnicismos. Sin embargo, la jueza Crenshaw continuó, y esa sola palabra hizo que a Red debe considerar cuestiones de competencia y administración responsable. Los demandados han planteado dudas sobre la capacidad del señor Mallister para gestionar una herencia tan sustancial, especialmente teniendo en cuenta sus recientes pérdidas traumáticas y su falta de experiencia en asuntos financieros complejos. Este era el momento que Red había estado temiendo. Por muy sólida que fuera su reclamación legal, si el juez decidía que era incompetente para gestionar su herencia, el tribunal podría imponer restricciones o supervisiones que le impedirían honrar la memoria de Tommy como él pretendía. Señor Mallister, dijo el juez Crenshaw, mirándolo directamente, por favor, póngase de pie y acérquese al estrado. Red se levantó lentamente, con el mazo de su abuelo en la mano izquierda, y dio los pocos pasos que lo separaban del juez. A sus espaldas, podía oír el susurro de las ropas y las conversaciones en voz baja, mientras todos los presentes en la sala se esforzaban por escuchar lo que iba a suceder a continuación. Señor, dijo el juez Crenshaw en voz baja, este tribunal ha escuchado testimonios que sugieren que usted no está cualificado para gestionar una herencia de $100 millones. Sus familiares argumentan que su dolor ha nublado su juicio, que sus intenciones caritativas son poco prácticas y que carece de la formación y la experiencia necesarias para gestionar de forma responsable tal fortuna. Red miró fijamente al juez, sacando fuerzas del gastado mazo de pino que sostenía en la mano. Señoría, puede que no tenga mucha formación académica, pero sé distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Sé lo que mi hijo querría que hiciera con este dinero, y sé que dormiré mejor por las noches ayudando a los niños a obtener una buena educación que comprando coches de lujo o grandes casas para personas que nunca se preocuparon por Tommy cuando estaba vivo. El juez Crenshaw estudió el rostro de Red durante un largo rato,
como si leyera en él algo que no podía captarse en los documentos legales ni en los testimonios de los testigos. Señor Mallister, ¿cómo responde a las preocupaciones de que su fundación benéfica podría disipar activos que, de otro modo, podrían beneficiar a varios miembros de la familia? Tommy era mi familia, su señoría, la única familia que me importaba. Si yo hubiera muerto en ese incendio en lugar de él, cada centavo que poseía habría ido a parar al futuro de ese chico. Como él ya no puede tener un futuro, me aseguraré de que otros niños como él tengan las oportunidades que él nunca tendrá. La jueza asintió lentamente y luego le indicó a Red que volviera a su asiento. Mientras regresaba a la mesa del acusado, Red cruzó la mirada con Derek. Su sobrino lo observaba con una expresión que mezclaba cálculo con algo que podría haber sido respeto a regañadientes. La jueza Crenshaw metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de Manila que reconoció de inmediato. Contenía el testamento previamente desconocido de Sarah, descubierto solo 2 días antes en la caja de seguridad que Martha había ayudado a Sarah a mantener separada de sus cuentas conjuntas. Antes de dictar mi decisión final, dijo la jueza Crenshaw, sosteniendo el documento, el tribunal debe abordar las nuevas pruebas descubiertas que se relacionan directamente con este caso. El testamento personal de la señora Sarah Mallister, redactado 6 meses antes de su muerte, proporciona instrucciones específicas sobre cualquier herencia que pudiera recaer en su familia. Marcus Webb había encontrado el testamento durante su revisión final de los documentos legales de la familia Mallister, escondido entre los certificados de enseñanza y los documentos personales de Sarah. Cuando llamó a Red para darle la noticia, este apenas pudo asimilar las implicaciones. Sarah había previsto de alguna manera la posibilidad de una riqueza inesperada y había escrito instrucciones explícitas sobre cómo debía utilizarse. El testamento de la señora Mallister dice, y cito textualmente, «Si mi marido Red recibiera una herencia o ganancia inesperada significativa tras mi muerte, es mi deseo expreso que dichos recursos se utilicen principalmente con fines educativos, concretamente para beneficiar a los niños de familias con recursos limitados. Por la presente, se designa a Red Mallister como único administrador de dichos fondos, con plena autoridad para crear fundaciones benéficas, programas educativos y fondos de becas según lo considere oportuno». Las palabras cayeron como un rayo en la sala del tribunal. Incluso el abogado de Derek parecía atónito ante este giro de los acontecimientos. Sarah no solo había respaldado los planes de Red para la herencia, sino que los había convertido en ley. El juez Crenshaw continuó leyendo. «He observado la sabiduría y el carácter de mi marido durante 45 años. Posee la claridad moral y el sentido práctico necesarios para utilizar cualquier riqueza inesperada de forma responsable y generosa. Cualquier miembro de la familia que pretenda reclamar parte de dicha herencia debe comprender que nuestras prioridades siempre han sido, en primer lugar, nuestra familia inmediata y, en segundo lugar, el bienestar de los niños. Los parientes lejanos que no nos han apoyado durante nuestra vida no tienen ningún derecho legítimo a apoyarnos después de nuestra muerte». Red sintió lágrimas que amenazaban con abrumarlo. Incluso después de su muerte, Sarah seguía protegiendo a su familia, seguía luchando por los valores que habían compartido a lo largo de su matrimonio. De alguna manera, ella sabía que la riqueza podría llegar a él de forma inesperada, y había utilizado su último acto legal para garantizar que el legado de Tommy estuviera protegido precisamente del tipo de desafío al que se enfrentaban ahora. Además, el juez Crenshaw leyó, «La señora Mallister abordó específicamente las preocupaciones medioambientales relacionadas con cualquier actividad minera o de extracción de recursos que pudiera estar relacionada con la herencia de su marido». Escribió, «Las montañas de Montana han sustentado a nuestra familia durante 3 generaciones. Cualquier explotación de los recursos naturales debe realizarse con respeto por la tierra que nos sobrevivirá a todos. Los beneficios obtenidos a costa de la destrucción del medio ambiente no son beneficios en absoluto, sino un robo a las generaciones futuras». La jueza Crenshaw dejó el testamento de Sarah y miró a la sala, con una expresión que indicaba que los argumentos legales habían terminado y que había llegado el momento de tomar una decisión. «Este tribunal considera que Red Mallister es el único heredero legítimo de la herencia minera en cuestión.
Las pruebas demuestran claramente que Thomas Mallister era su hijo legítimo y que ningún pariente lejano tiene derecho a impugnar una línea de herencia directa. Derek se desplomó en su asiento, viendo cómo sus sueños de dinero fácil se desmoronaban ante sus ojos. Los demás parientes comenzaron a susurrar entre ellos, calculando ya si valdría la pena presentar un recurso de apelación teniendo en cuenta los costes legales. Además, la jueza Crenshaw continuó. Este tribunal no encuentra pruebas de que el señor Mallister carezca de la competencia necesaria para gestionar su herencia. Su testimonio demostró un pensamiento claro, un razonamiento moral y una planificación práctica. Sus intenciones de utilizar los fondos con fines benéficos están respaldadas por los deseos explícitos de su difunta esposa y están totalmente dentro de sus derechos legales como propietario. Los representantes de la empresa minera parecían menos devastados que los familiares. Estaban preparados para la posibilidad de tener que negociar con Red en lugar de simplemente comprarle su parte. Pero Red podía ver en sus rostros que entendían que sus restricciones medioambientales no eran posiciones negociables, sino principios fundamentales. El señor Mallister, dijo el juez Crenshaw, este tribunal confirma su propiedad total de la concesión minera y su derecho a desarrollar o preservar la propiedad según su propio criterio. Sin embargo, quiero añadir una observación personal que va más allá de los requisitos legales. Red se puso de pie de nuevo, sin saber qué orientación adicional podría ofrecerle el juez. En 30 años en este tribunal, he visto cómo el dinero ha destruido más familias que la pobreza. He visto cómo las disputas por herencias convertían a hermanos en enemigos y transformaban el dolor en codicia. Pero también he visto cómo la riqueza se utilizaba como una herramienta para hacer un bien extraordinario cuando estaba guiada por personas que entendían que el dinero es una responsabilidad, no solo una oportunidad. La jueza Crenshaw miró directamente a Red. Su expresión se suavizó ligeramente. Su hijo Tommy estaría orgulloso del hombre en el que se ha convertido tras esta dura prueba. Utilice esta herencia con prudencia, señor, y que sirva para honrar su memoria. Red sintió el calor del mazo de su abuelo en la palma de su mano mientras lo agarraba con fuerza. Se había hecho justicia, no solo en términos legales, sino en un sentido más profundo. Su abuelo siempre le había enseñado que el bien prevalecía sobre el mal. El amor había triunfado sobre la codicia, y los sueños de Tommy seguirían vivos en las vidas de niños que aún no habían nacido. Gracias, señor juez, dijo Red simplemente, y por primera vez desde el incendio, se sintió verdaderamente en paz. Un año después, Red estaba de pie junto a la primera piedra del nuevo centro comunitario de aprendizaje Tommy y Sarah Mallister, observando cómo 2 docenas de niños de la montaña exploraban las luminosas y modernas aulas que se habían levantado en lo que antes era solo otro terreno baldío de la ciudad. La piedra angular estaba tallada en granito de Montana y grabada con unas sencillas palabras que captaban todo lo que Red esperaba que representara, sostenido por el aprendizaje, dedicado a los sueños que nunca mueren. La inscripción incluía las fechas de nacimiento y muerte de Tommy, junto con una frase de uno de sus trabajos escolares que Martha había guardado. Quiero ayudar a los niños a leer buenos libros y a aprender sobre las montañas. Debajo, en letras más pequeñas, estaba la filosofía de enseñanza de Sarah. Todos los niños merecen la oportunidad de descubrir lo que son capaces de lograr. Blue, ahora canoso pero aún ágil, yacía contento a la sombra cerca de allí, observando a los niños con la paciente atención de un perro que había aprendido a encontrar alegría en sus risas. Algunos de los niños se habían mostrado vacilantes al principio ante el gran perro pastor, pero la naturaleza gentil de Blue los había conquistado rápidamente. Ahora era la mascota no oficial del centro de aprendizaje, aceptando golosinas y caricias de manos diminutas con la dignidad de un profesor emérito jubilado. Luke Morrison lee ahora a un nivel de 7º curso, informó Martha, sentándose junto a Red en el banco que habían instalado frente al patio. Jenny dice que lee todo lo que cae en sus manos, libros de ciencia, historias de aventuras, incluso los manuales de instrucciones que vienen con los electrodomésticos. Ese chico llegará lejos. Red sonrió recordando al tímido niño de 6 años que había visitado la tumba de Sarah aquel día, hacía un año. El programa de tutoría extraescolar
Había transformado a Luke de un lector con dificultades en un estudiante seguro de sí mismo que ayudaba a los niños más pequeños con sus deberes. Y lo que es más importante, el niño había desarrollado el tipo de curiosidad y confianza que le servirían de mucho, independientemente del camino que tomara su vida. El fondo de becas aprobó a 15 niños para los programas de enriquecimiento de verano, continuó Martha, consultando el cuaderno que siempre llevaba consigo. Pasarán 3 semanas en la Universidad de Missoula, asistiendo a clases de ciencias y literatura, visitando museos y experimentando cosas que la mayoría de los niños de las montañas nunca llegan a ver. El programa de becas se había convertido en uno de los logros de los que Red se sentía más orgulloso. Bautizado como Fondo Tommy Mallister para futuros líderes, ofrecía a los niños de familias con bajos ingresos la oportunidad de participar en experiencias educativas que normalmente estaban reservadas a los estudiantes más ricos. El programa cubría todo, desde material escolar y excursiones hasta campamentos de verano y cursos de preparación para la universidad. Red también había creado discretamente un fondo independiente para garantizar que ningún niño del condado pasara hambre durante la jornada escolar. Programas de desayuno y almuerzo gratuitos, programas de comida para llevar en mochilas durante los fines de semana y ayuda de emergencia para familias que se enfrentaban a dificultades temporales. Todo ello financiado a través de la Fundación para la Educación y administrado con la dignidad necesaria para preservar el orgullo al tiempo que se prestaba ayuda. El desarrollo minero había avanzado según los términos cuidadosamente negociados por Red. Apex Resource Development había aceptado restricciones medioambientales que protegían la cuenca hidrográfica y el hábitat de la fauna silvestre, al tiempo que permitían la extracción rentable de plata y minerales de tierras raras. La mitad de los derechos de autor que Red seguía recibiendo se destinaban directamente a la fundación educativa, lo que garantizaba una financiación sostenible durante las próximas décadas. Ayer recibí una carta de Derek, mencionó Martha con naturalidad, aunque Red se dio cuenta de que había estado esperando el momento adecuado para sacarlo a colación. ¿Qué quería esta vez?, preguntó Red, aunque sin el enfado que le habría provocado la mención del nombre de su sobrino un año antes. En realidad era una disculpa, dijo Martha, con tono de sorpresa. Dijo que verte construir el centro de aprendizaje le hizo darse cuenta de lo que realmente significa la familia. Preguntó si podía hacer una donación al fondo de becas, no muy grande, pero significativa para él. Red lo pensó por un momento, mientras observaba a un grupo de niños que trabajaban juntos para construir un elaborado castillo de arena en el arenero del patio. A Tommy le hubiera encantado jugar con ellos. Era el tipo de niño que se aseguraba de que todos participaran en el juego. ¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto?, preguntó Red. Creo que deberíamos dejarle contribuir, dijo Martha. Sarah siempre creyó que las personas podían cambiar si se les daba la oportunidad. Quizás Derek finalmente se dio cuenta de lo que debería haber aprendido hace años. Un alboroto cerca de la entrada del edificio llamó su atención. Ellen Torres guiaba a un grupo de visitantes por el centro de aprendizaje, posibles donantes de Billings que habían oído hablar del programa y querían ver los resultados por sí mismos. Red había aprendido a tolerar estas visitas, ya que entendía que la publicidad ayudaba a conseguir financiación adicional y apoyo político para las iniciativas educativas. Señor Mallister, llamó Ellen, haciéndole señas para que se acercara. A estas personas les encantaría que les hablara directamente del programa. Red se levantó lentamente, con su rodilla protestando como siempre, y caminó hacia el grupo, con Blue siguiéndole fielmente a su lado. Un año de hablar en público no le había hecho sentirse cómodo con la atención, pero había aprendido a centrarse en el mensaje más que en el mensajero. La mejor manera de entender lo que hacemos aquí es observar a los niños, dijo Red a los visitantes, señalando el patio de recreo donde los niños participaban en elaborados juegos que de alguna manera incorporaban lecciones sobre cooperación, resolución de problemas y creatividad. No solo les enseñamos datos y cifras, les enseñamos a creer en sí mismos, a ver posibilidades en lugar de limitaciones. Mientras los visitantes hacían preguntas sobre los modelos de financiación y los resultados educativos, Red se encontró pensando en el viaje que lo había llevado hasta ese momento. Hace un año, era un hombre destrozado que caminaba por caminos polvorientos con nada más que dolor y un perro fiel.
La herencia le había parecido una broma cruel, una gran fortuna que llegaba justo cuando había perdido a todas las personas que le daban sentido a esa riqueza. Pero los sueños de Tommy le habían dado un propósito al dinero, y el amor de Sarah le había dado la fuerza para luchar por esos sueños. El centro de aprendizaje no era solo un edificio, era la prueba de que el amor no terminaba con la muerte, que lo mejor de las personas podía seguir vivo en las vidas que tocaban y en las comunidades que ayudaban a construir. Cuando los visitantes finalmente se marcharon, Red volvió a su banco y sacó la gastada fotografía de Tommy sosteniendo su cartel hecho a mano sobre ayudar a los niños a aprender a leer. La foto estaba descolorida por el uso frecuente, pero la sonrisa del niño seguía tan brillante como siempre. Lo logramos, hijo, le susurró Red a la fotografía. Construimos algo de lo que estarías orgulloso. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas que habían dado cobijo a 4 generaciones de hombres Mallister, Red sintió la profunda satisfacción que proporciona el trabajo bien hecho y promesas cumplidas. El legado de Tommy perduraría en cada niño que descubriera la alegría de aprender, en cada beca que abriera las puertas a los sueños, en cada momento en que un estudiante con dificultades se diera cuenta de que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. La herencia lo había hecho todo posible, pero el amor lo había hecho significativo.